nombre es Caterina Rojas Rodríguez, soy socia del Comité de Agua Potable Rural, Aguas de Marga Marga, de la comuna de Quilpué. Hola, soy Rodrigo Mondaca, alias Quilpué Meteo en Twitter, conocido por ahí. Soy Alejandra Vidal, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Soy Hugo Parra Fabres, soy presidente del Comité de Agua Potable Rural Aguas del Marga Marga. Yo quiero invitar hoy día desde aquí, desde la central del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, donde está la superintendencia, para que veamos El desierto a domicilio, un documental muy interesante sobre una problemática muy atingente y que nos cubre a todos. En Radio Centenario, no se lo pierdan, súper entretenido. Radio Centenario de Belloto, de acá de Quilpué. Es muy interesante, habla de una realidad a veces dolorosa, pero que estimo que es muy conveniente que la vean por lo importante que es para nuestro entorno y para nuestra sociedad. Ya, así que la invitación es por Radio Centenario a verlo. Ya que es algo que nos afecta, que está muy cercano, es algo que de verdad, si no tomamos conciencia de esto, nos va a afectar y vamos a quedar sin agua. Y literal, lo único que va a llegar a las puertas de nuestra casa va a ser un desierto. En este documental nos hacemos un par de preguntas fundamentales. La primera es ¿dónde termina el desierto? Luego queremos saber si el desierto realmente viene avanzando hacia nosotros y si es que es así, ¿de dónde viene el agua que tomamos y cuánta agua nos queda? Esas son las preguntas fundamentales que tratamos de responder en este documental Desierto a Domicilio. Y todas estas preguntas nacen de preocupaciones que tienen ustedes, que tuvieron los auditores de Radio Centenario durante los años de pandemia. Es a esas preguntas a las que queremos darle respuesta recorriendo la parte sur del desierto de Atacama, recorriendo el norte chico, logrando buscar estos pequeños lugares que se encuentran a 300 kilómetros al norte de Quilpué. ¿Y por qué 300 kilómetros al norte de Quilpué? Porque en nuestra investigación nos preguntamos cómo podíamos encontrar hoy en día un clima que fuera parecido al clima en el que crecieron los auditores de Radio Centenario. Personas que vivieron su juventud en los años 50, 60. Que crecieron en un Quilpué distinto a este. Muy distinto. ¿Qué tan al sur tendrían que viajar para encontrar el clima con el que crecieron en Quilpué? Uy, qué buena pregunta. Pucha, Quilpué antes era de un invierno súper marcado. Temporales de semanas a veces. Temporales en que por algo nacieron las vacaciones de invierno, porque el agua era tanta que era mejor resguardarse. No sé, pues de ríos que se salían, ¿cachai? De esteros que se desbordaban. Tú tienes que observar nomás dónde existen los ríos o el espacio en donde circulan el lecho. Si es muy profundo o si es muy ancho. Ese es el nivel que ha llegado de inundación el cuerpo de agua. Entonces tú miras el Aconcagua y hasta donde tú encuentras bolones y piedras grandes, hasta ahí él llegó. O sea, esa era la magnitud del río, era impresionante, gigante. Mucho miedo, o sea, la gente prácticamente no cruzaba de un lado a otro, o era muy difícil la construcción de puentes, porque el río era muy peligroso. Y ahora está muy disminuido. Justamente, si es que queremos saber cuál era el ancho que tenía un río, tenemos que ver su lecho. Pero el avance de la sequía y el avance del desierto hace que ciertos ríos desaparezcan por completo. Como pueden ver, en este minuto estamos en el lecho del estero Aucó, donde se ubicaba el antiguo puente ferroviario de la comuna de Aucó. Este puente era usado por el tren longitudinal norte, y es a través de ese tren que realmente se pobló gran parte del norte durante el boom del salitre. Este tren hoy en día está abandonado, no existe, era de trocha angosta, ni siquiera del mismo tipo de riel que usamos en el resto del país y que se usa hoy en día. Y también nos demuestra el ancho caudal que en algún momento tuvo que atravesar este puente. Es un puente que tiene al menos 150 metros de largo y que nos demuestra la magnitud que tuvo en algún momento este río. Este río hoy es solamente desierto. El clima era muy distinto. Bueno, la ciudad era muy distinta, más chiquitita. La gente se conocía, jugábamos en las calles hasta tarde. Y no había ningún problema. No había casi semáforos. Estaban los de los carreras ahí para contar.
El resto de las áreas, como, no sé, pues áreas antiguas como El Sol, Retiro, no tenía semáforo, no habían semáforo. Estaba el paso de cebra y se respetaba eso, se respetaba harto. Y la ciudad ha cambiado, ha crecido. Pero si quisieran encontrar lluvia o un clima parecido, yo creo que habría que llegar a la región del Maule. Así de lejos, O sea, habría que bajar por lo menos 400 kilómetros de 350 a 400 kilómetros. para llegar recién a un clima parecido al que ellos crecieron ¿Sabes? acá en Quilpué. La ciudad que se parece mucho, yo la encuentro bien parecida en temas de árboles y como era antes, que está un poquito más hacia Los Ángeles. Ya. Los Ángeles se parece harto a Quilpué como el Quilpué era antes. El problema de constatar la realidad de que en los últimos 50 o 60 años el clima de Quilpué se ha desplazado 300 kilómetros al sur es que implica entender que los niños que están naciendo hoy, cuando se jubilen, van a vivir en un entorno parecido a este. A ver, sí, particularmente este año climatológico 2023 sí efectivamente terminó con un año normal, con registros normales de precipitación, no así de temperatura, porque ha sido un año muy cálido, pero sí de precipitación, pero eso no quiere decir que esté superada la sequía de los últimos más de 10 años, 13 años que llevamos, en ningún caso, pero yo ya dejaría hablar de sequía, yo ya hablaría de cambio climático. O sea, ¿tú crees que es un fenómeno más permanente? Es más permanente, nuestro clima ya está evidenciando un resecamiento, un avance de las condiciones del desierto desde el norte, y yo creo que es un proceso que ya es irreversible. Entonces, a veces yo pongo eso en las redes sociales, dejemos de hablar de sequía, hablemos de cambio climático, porque ahí cambia el paradigma de las intervenciones que hay que hacer y asumir que ya estamos viviendo en una zona que está avanzando hacia un clima semiárido, similar a lo que tenemos en el sur de la región de Coquimbo. Ya está avanzando, ya se está manifestando, ya se están notando los cerros desertificando, se están cada vez con manchones amarillos, secos, claro, erosionados más grandes, evidente. Yo me acuerdo cuando yo era chico, los cerros eran verde parejo. Lo primero, conciencia de que aquí no hay un cuento del lobo. La sequía es una realidad y ya no estamos en sequía, si tenemos que ser más francos. Hay desertificación. La aridez, o aridicez, como dicen algunos. La aridez ya ha llegado a las puertas de nuestras casas. Ustedes saben que la quinta región tiene un 55% de sequía, 55%, y de aridez andamos en el 22%. Y si buscamos Coquimbo, Valparaíso o Higgins, incluyendo un poco San Fernando, Ñuble, por ahí, también están con el mismo riesgo. Ahora, la otra cosa, la gente que ya tiene capacidad de resolución. Yo cuando vi que plantaron paltos y kiwi aquí en los cerros, lo montaba con Catita adelante, oye, qué lindas las filas que hacen en los cerros, se ven preciosas. Pero eso ¿qué es lo que se crea? Erosión, porque el agua baja directo al fondo del valle. Así que uno, ojalá tenga una parcela allá abajo, porque va a ser súper... Va regadita, todo. Pero ese tema, por ejemplo, el bosque nativo hay que recuperarlo. Aquí en Los Coligües tú ves que hay un bosque lindo, todavía se mantiene. Pero muchos árboles los han cambiado por eucaliptus. El eucaliptus le consume 400 litros a la semana, un eucaliptus. Nosotros tenemos la máxima de que hay escasez de recursos, no tan solo de agua, sino que de recursos económicos, pero tenemos que aprovecharlo al máximo posible. Ya, ese es como nuestro leitmotiv en ese sentido aquí por lo menos en Bomberos Quilpué. Entonces, si nosotros miramos la relación del agua, bomberos y trabajo, sí, nosotros vamos a seguir protegiendo el recurso hídrico a través del servicio de nosotros, pero también la comunidad tiene que organizarse en ese sentido. De ocupar el uso racional del agua en ese sentido, sí. Hay una política que viene instaurada hace harto tiempo aquí en el cuerpo. Se busca, por ejemplo, que el uso del agua en un incendio no sea un uso así, no sé, 12.000 litros de agua. Claro. Porque no, además que ya ir a un incendio, el agua es algo que se cuida porque se necesita. Nosotros le ponemos también el plus y pensando de que podemos tener un racionamiento en un momento determinado.
Tenemos que recordar que la región de Coquimbo ya está en una situación muy crítica. Entonces nosotros aquí en este cuerpo por lo menos hemos apuntado desde esa mirada. Muy complejo, porque más allá del incendio, de las noticias, los titulares, las fotos y todo eso, hay un detalle práctico. ¿Y cuál es ese detalle práctico? Las secuelas del incendio, más allá de haber perdido tristemente la construcción, es que a nosotros se nos borra la historia. Claro. Porque se queman las fotos, porque se quema en la memoria, se queman los recuerdos, las casas tienen recuerdos, por ejemplo. Y eso es muy complejo de poder volver a reconstruir. Porque yo puedo armar la casa de nuevo, la puedo reconstruir, a lo mejor me puede quedar hasta más linda. Pero se quema lo otro, y esa parte la gente es la parte que no se cuenta de los incendios. Por eso que los incendios Finalmente no se quema completos. cultura. Sí, pues se quema la cultura, se queman los barrios y se quema el sentido de barrio, por ejemplo. Claro. Que aquí en Quilpué es muy potente. Ojo, yo no soy quilpueño, por eso que puedo. Es como Benjamín Vicuña Maquena, para querer Valparaíso no hay que ser porteño. Bueno, aquí pasa lo mismo. Ya, uno ve Quilpué y Quilpué todavía tiene como esa gracia de saludar al caballero en la calle, a pesar de que es una ciudad que ha crecido mucho. Pero es importante plantear también que la carencia de agua en un momento determinado sí va a tener un impacto en toda nuestra cotidianidad, y nosotros como bomberos somos una parte de esa cotidianidad que hablan. Cuando empezamos a grabar este documental todavía no había ocurrido el incendio de febrero. No sabíamos lo importante que iba a ser ese tremendo y trágico evento para confirmar la triste hipótesis que tiene este documental. Y es que, aunque usted no lo haya pedido, el desierto va a su domicilio. Y es el delivery que todos vamos a recibir. Este es un documental que esperamos que sirva para tomar conciencia sobre el cuidado y el uso del agua, pero también para entender lo minúsculos que somos los seres humanos y nuestra historia dentro de la gran historia del planeta y la gran historia del universo. Al menos la conclusión a la que he llegado yo es que el planeta no se va a morir, en ningún caso. Quizás cuando el sol explote y se acabe el sistema solar se va a morir, pero por ahora el planeta no se va a morir. Ciertamente nosotros no lo vamos a matar. La pregunta es si nosotros vamos a sobrevivir. El planeta es capaz, sin ningún problema, de erradicar el 90% de sus especies animales, incluyendo, si es necesario, la especie humana, para luego volver a revivir y volver a florecer. Hemos atravesado una historia climática larga. La forma en la que sentimos el clima y las temperaturas ha sido distinta a lo largo de nuestra historia. Y los cambios de los últimos años han sido los más rápidos y por lo tanto los más preocupantes. Pero realmente, cuando tenemos que cuidar el planeta, no estamos cuidando el planeta. Estamos cuidando los elementos que tiene el planeta que permiten que nosotros sigamos vivos. Bienvenidos a Desierto a Domicilio.